Pues muy bien, hoy les voy a compartir pantalla. Estoy contenta porque ya después de hace mucho tiempo que por diversas causas no había podido estar con ustedes. Ya el día de hoy sí, entonces estoy muy contenta que Dios me permita estar aquí dando una sesión. Y bueno, voy a dar la parte 2 de los dones espirituales, ¿no? En cuanto a dones específicos, la verdad es que pues sí, el tiempo es corto para tal vez abarcar todo lo que quisiéramos abarcar. Entonces, no voy a hablar de tantos dones en específico, pero de algunos y también voy a tocar algunos principios al momento de servir. Y bueno, cuando pensemos en estos dones, quise tomar como base algunos de la lista de dones que encontramos en Romanos 12, 6 y 8. Hay otras listas que encontramos en otros capítulos, en otros pasajes de la Biblia, pero en especial vamos a hablar de algunos que se encuentran en este pasaje de Romanos 12, del 6 al 8. Y voy a dar lectura a esta porción bíblica que dice lo siguiente: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Romanos 12, del 6 al 8. Entonces, nos lleva esto a la primera pregunta. ¿Cómo debemos entender y usar los dones específicos de Dios? Creo que cuando nosotros estamos descubriendo nuestros dones, podemos tener muchas dudas, podemos tener muchas inquietudes para empezar a saber cuál don tengo. Y por otro lado, qué es lo que en específico Dios quiere que le sirva o qué es lo que haga o cómo se usa ese don, porque como nos compartía en la sesión anterior Eli, una habilidad o, es diferente a un don, ¿no? Un talento es diferente a un don. Entonces, ¿cómo vamos a usar o cómo debemos entender estos dones? Y bueno, quisiera poner algunos ejemplos de estos dones que vamos a ver alrededor de 3 dones el día de hoy y pensando en el don de servicio. Preguntarnos esto: ¿tienes el don de servicio? Yo he escuchado muchos personas que si tú les preguntas qué don tienes, el 99% de ellos te va a decir que el don de servir, el don de servicio. Pero si tú ves en la iglesia, te das cuenta que no ese 99% tiene el don de servicio. Puede ser que, pues, si les encargues algo, lo hacen, pero yo he llegado a la conclusión de que es diferente ser servicial a tener el don de servicio. Y creo que hay muchos que en algún momento de nuestro desarrollo cristiano confundimos el ser servicial o mostrar a Cristo con tener el don de servicio. Yo recuerdo en mi entrevista para entrar al seminario, uno de los hermanos que me entrevistaron me preguntaron, ¿qué don tienes? ¿No? Y yo en ese entonces yo dije, pues tengo el don de servicio. Y me llamó la atención, se me hizo muy curioso que el hermano me dijera, ah, sí, todos creen tener ese don. Y yo me quedé, pero yo sí lo tengo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque sí es un don que muchos creemos tener, o puede ser muchos lo podemos tener también, pero hay otros que en realidad cuando ya los ves en la puesta de escena o expuestos a un escenario dentro de la congregación o fuera de la congregación, dices, este hermano no tiene el don de servicio, es servicial, mas no tiene el don. Entonces, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, así para ir reflexionando un poquito de manera práctica de este don, ¿no? Cómo se lleva en acción muchas veces el don de servicio.
Por ejemplo, llegas a la iglesia y te percatas que ya no hay garrafones de agua, los hermanos están buscando, pero ya se acabó el agua, no hay por ningún lado ni una gota y pues todos tienen sed, todos necesitan agua, así, ¿qué es tu reacción? ¿Qué es lo que haces? Primero, inciso A, continúas con tus actividades, pues tienes que conectar el audio. Este es un ejemplo, pues dices, bueno, continúo con mis actividades porque pues a mí me toca atender a los niños, pues que alguien más se encargue, ¿no? Inciso B, le comentas a alguien que no hay agua, puede ser que al encargado de servicio dices, hermano, no hay agua, o al pastor, o a un diácono, hermano, se acabó el agua. Inciso C, compras el garrafón y lo instalas por iniciativa propia. Inciso D, si te piden que compres el agua, lo haces con gusto. ¿Qué harías? ¿No? Ahí piensen, ahí si nos quieren poner en el chat, ¿qué es lo que harían? ¿Cuál sería tu reacción? Todos estamos en un escenario así, de pronto, o es una comida en la iglesia, llegan todos al salón social y las mesas no están servidas, o las mesas no están puestas ni las sillas. Algunos de todo el grupo de hermanos que van a entrar, algunos van a empezar a montar las mesas, van a empezar a montar las sillas. Otros pues dicen, bueno, ahorita vengo en lo que está listo, otros se van a quedar platicando, otros pues se pueden sentir comprometidos y pues que jalan una silla, pero hay quienes tienen este ímpetu de servir, esta iniciativa propia. Yo puedo ver a alguien que tiene el don de servicio, que tiene esa iniciativa propia, o sea, que no necesita que alguien le diga, hermano, ¿podrías levantar esa basura, hermano? ¿Podrías traer esa silla? Hermano, ¿podrías traer un garrafón de agua? No, este hermano lo va a hacer. Hay iglesias que tienen estructuras y que a veces dentro de la estructura de la iglesia es como, bueno, pues aunque tú quieras hacerlo, tienes que ir con el encargado de servicio o con todo el organigrama de la iglesia para que compren los garrafones, ¿no? Y tal vez tú no puedes ir y comprar, pero muy seguramente el que tiene el don de servicio, a pesar de que exista todo este organigrama en la iglesia, no le va a importar, va a ir, va a comprar el garrafón de agua, ¿no? Aunque, ya saben, el hermano siempre lo hace, pone el desorden, porque el que tiene el don de servicio tiene ese deseo de hacerlo, esa iniciativa propia, y es muy tangible quien tiene el don de servicio. En este punto, como les decía, podemos diferenciar quién tiene el don de servicio y quién es servicial. Quien tiene el don de servicio busca servir por iniciativa propia. Esto es como muy característico. No necesitas pedir la ayuda. Ve una necesidad y contribuye en la solución de diferente ámbito. Tal vez yo lo estoy haciendo en cosas muy mecánicas de la iglesia, pero hay muchas otras cosas en que quien tiene el don de servicio ve la necesidad y va a contribuir a la solución de la necesidad, va a ser una persona muy activa en las soluciones, en ayudar. La persona que tiene el don de servicio le resulta tan natural percatarse de las necesidades de otros y de manera activa se involucra. Para esta persona es muy natural darse cuenta que alguien necesita ese auxilio, ¿no? Y va y lo hace. Ve tal vez a una hermana cargando un montón de bolsas, quien tiene el don de servicio va a ir y le va a ayudar y lo va a hacer, ¿no? Por iniciativa propia se involucra de manera activa, ¿no? Entonces, si tú dices tener el don de servicio, pero para poder servir te tienen que pedir que hagas algo y ya ves si puedes, entonces reconsidérate, tal vez eres servicial, ¿no? Que es la otra parte donde se muestra una actitud que todo hijo de Dios debe de tener, ayuda y colabora, pero es necesario pedirle la ayuda. Lo hace con un corazón humilde, pero es necesaria pedirle la colaboración, o sea que aquel que es servicial no es orgulloso, nada de eso, o sea, la verdad, son personas que nos auxilian, que nos apoyan mucho a realizar el ministerio, que lo que tú les pidas, ellos lo hacen bien, lo hacen de corazón,
pero se los tienes que pedir, ¿no? Entonces, aquí podemos diferenciar como un poquito de esa parte de tener el don de servir. El que tiene el don de servir está siempre pronto, es súper proactivo y siempre hasta como iglesias, a veces los hermanos que tienen el don de servicio tienes que estar frenando un poquito porque hasta pueden llegar a poner el desorden, ¿no? Como les digo, hay veces que hay estructuras en iglesia y es el hermano servicial está tal vez, yo lo he notado mucho porque he estado en iglesias donde hay hermanos que tienen el don de servicio y siempre están, y ya sabes, les tienes que tener su actividad porque ellos siempre están prontos a contribuir y hay otros que dicen, yo tengo el don de servicio, pero los tienes que estar jalando, siempre los tienes que estar jalando porque no tienen esa iniciativa pronta. O sea, son personas serviciales que muestran el carácter de Cristo, pero el servicio no es su don, no tienen esa, pues sí, sensibilidad dada por Dios para percatarse en qué momento va a aplicar ese don. Y recordemos el principio de los dones, que es una habilidad sobrenatural o una habilidad dada por Dios para edificación de la iglesia, para el crecimiento espiritual y para atraer a no creyentes, ¿no? Entonces, quien tiene ese don, el Espíritu Santo pone en ellos ese deseo de hacerlo, de llevarlo a práctica, es ese fuego, ¿no? Que está ardiendo de practicar el don, viene del fuego del Espíritu Santo, ¿no? Como dice Pablo a Timoteo, no apagues el fuego del don que fue dado a ti, ¿no? Entonces, es que avivar el don que Dios nos ha dado. Entonces, cuando tú puedes identificar qué don tienes, es cuando estás sintiendo dentro de ti como algo más allá de ti, pues no sé cómo explicarlo, como es ese deseo que pone Dios en ti por hacer algo. Puede ser por ayudar a alguien, como quien tiene el don de misericordia, ¿no? Quien tiene el don de misericordia no, generalmente no va a necesitar que alguien le diga, oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación, sino esa persona se va a percatar de ciertos aspectos, el Espíritu Santo le va a dar esa sensibilidad para decir, esta hermana tiene una necesidad o este hermano está pasando por algo, va y se acerca y le ofrece esa ayuda. Pero quien tiene el don de misericordia le va a ser fácil identificar. Quien no lo tiene, no lo va a hacer. Sin embargo, muestra esta actitud servicial, esta actitud de servicio y si alguien le dice, oye, mira, este hermano necesita una despensa, claro que lo va a hacer y de todo corazón, pero si no tiene el don, pues no se va a percatar de la necesidad del prójimo. Entonces, nuestros dones va a ser pues esto que el Espíritu Santo va poniendo en nosotros para edificar a la iglesia, para el crecimiento espiritual y para atraer a los no creyentes. Ahora, bueno, en Romanos, como les decía, que este es el pasaje que vamos a ir desarrollando en esta clase, que está en Romanos 12, que es esta pequeña lista de dones. En el versículo 7 dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien, ¿no? Entonces, hay que hacerlo todo con excelencia porque lo estamos haciendo para el Señor. Y es hacerlo de la mejor manera. Es un servicio que se hace de todo corazón, de la mejor manera y para la gloria de Dios. Y generalmente otro aspecto que tú vas a encontrar en los hermanos que tienen el don de servicio son los que más hacen y los que menos se ven. O sea, es hermano, pase al frente porque le queremos a las iglesias. No quieren, les da muchísima pena, ellos están bien atrás. ¿Por qué? Porque ellos aplican mucho esto de Jesús, ¿no? Yo vine a servir, no a ser servido, y ellos se deleitan y se gozan en servir y casi a la fuerza los tienes que hacer que pasen al frente para pues agradecerles públicamente su labor y su servicio, pero es algo muy característico de quien tiene el don de servir. Entonces, si tú te identificas con esto, puedes decir, no, sí tengo el don de servicio, yo me percato, yo no necesito que me estén diciendo las cosas, yo siempre tomo iniciativa, me gusta ayudar a otros en lo que puedo hacer, si veo que a alguien le puedo dar una ventona a su casa porque no tiene coche, lo llevo,
O sea, toda esa parte de iniciativa que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, pues viene siendo parte del don de servir. El don de servir no se limita únicamente a la iglesia, ¿no? No, yo solamente sirvo los domingos, solamente sirvo en la iglesia. En cualquier área en la que yo me desenvuelvo voy a ser un servidor de Dios. El siguiente don que viene en esta lista, bueno, venía antes del servicio, viene el don de profecía. Entonces, yo quisiera que me comentaran, a ver, aquí no sé, creo que somos poquitos, así que podemos comentar, ¿qué es para ustedes o cómo entienden el don de profecía? Aquí les puse algunas preguntitas que nos pueden ayudar como para reflexionar sobre este don. Hay muchas posturas respecto al don de profeta o el don de profecía, entonces pues, me gustaría saber un poquito qué es lo que ustedes piensan. Aquí tenemos a Paola y Giovanni. Giovanni y Paola, ahí sí pueden prender su audio y Ah, compartirnos qué opinan. Aquí hay algunas preguntas. ¿Es un don que aún está vigente? ¿Alguno de ustedes puede decir, tengo el don de profeta? ¿Conocen algún profeta? ¿Han recibido profecía? ¿Han escuchado algún profeta? ¿O qué características tendría alguien que tiene el don de profeta? bueno, buenas noches, hermanos, Dios les bendice. Bueno, ahorita nada más estoy yo, mi esposo tuvo que salir tantito, pero, yo en lo personal, bueno, sí conocemos a una profeta, de hecho pertenece a la Comisión Centros Cristianos de donde nuestra iglesia, o bueno, donde nos congregamos, es parte de. Y, pues sí, obviamente está vigente, yo sí creo que está vigente. Y pues bueno, yo me imagino que bueno, es que no sé ni cómo explicarlo. O sea, es como que Dios les habla sobre cosas que van a venir tal vez en cierto tiempo, y ellos, pues tienen ahora sí que em, no obligación, sino la responsabilidad de compartirlos con la iglesia, pues para que se lleve a cabo lo que Dios les haya mostrado. Muy bien, Paola. Gracias por compartirnos. Astrid, aquí nos escribías en el chat. No sé si quieras compartir, prender tu audio y compartir un poco más. Buenas noches, pues, no, la verdad no tengo ni idea, pero sí lo he escuchado, pero no sé, no tengo idea de que así el concepto como tal no lo sé, pero tengo una idea de que puede ser eso, no sé. Muy bien. Aquí en el chat, Astrid nos ponía, son los que interpretan la Biblia como signo de interrogación. Muy bien, ahorita vamos a platicar. A ver, aquí también. eh, a ver, Eli, ¿tú qué nos puedes decir que conoces un profeta? ¿Consideras que está vigente? Ok, bueno, este, híjole, es que está un poquito controversial este don. En la iglesia en donde yo crecí, se nos enseñó que en sí el don de profecía sí estaba vigente, pero en sí eran pues aquellas personas que estudian la Biblia, o sea, como pastores o personas que se dedican precisamente a esto, a sacar de la escritura de la Biblia lo que es la palabra de Dios y decirle al pueblo en sí lo que Dios quiere pues sí, lo que Dios quiere del pueblo, pues de su pueblo, sobre cómo debe de llevar a cabo su vida, cuál es la misión del pueblo, qué es lo que espera de ellos, las promesas. Entonces, para algunas iglesias, el don de profecía son aquellos predicadores que basan realmente las enseñanzas en las escrituras. Esto es en algunas iglesias. Muy bien. A ver, Ruth y luego Sergio. Pues aprovechando que somos poquitos, ¿verdad? Escuchar todas las opiniones.
¿Cuál de todas las preguntas de ahí tengo que responder? La que tú quieras. Esas son como para darnos ideas que responder. Ok, yo me voy a ver muy bautista, pero creo que el don de profecía hoy en día no es que vayas a dar una nueva palabra, sino que predicas lo que ya está anunciado. Pero sí requiere de unas ciertas características, rasgos de carácter, ¿no? El profeta tiene muy puntualizado, pues siempre el profeta es alguien incómodo, alguien que dice la verdad crudamente de la Biblia. O sea, yo recuerdo mucho a Juan, ¿no? Entonces, no creo en la cesantía de los dones, pero sí creo así como Jesús nos reinterpreta la ley y nos da una interpretación correcta. Creo que la profecía hoy en día es la predicación de la palabra tan cruda y real y verdadera como es. Muy bien, muchas gracias. Y Sergio. Ay, siento raro decirte Sergio. Ok. Bueno, parte de lo que creo del don de profecía es que sí, es hablar sobre todo la palabra de Dios o sustentado con la palabra de Dios. Y también otra de las cosas que pueden acontecer dentro de este don es que llega en el momento exacto, en el momento correcto, eh, a las personas, y a lo mejor puede llegar a ser, puede llegar a ser algo que no sea un texto bíblico como tal, pero que es algo que Dios te está hablando. O sea, no sé, puede llegar alguien con el don de profecía a decirte es que tienes que esforzarte y ser valiente, ¿no? O tienes que tener valor, ¿no? A lo mejor no te está diciendo un texto bíblico, pero sí está apelando a algo que tal vez Dios está hablando a tu corazón desde hace tiempo, desde algún otro momento, ¿no? Entonces creo que sí se manifiesta sí es la palabra de Dios, pero llega en el momento preciso y exacto, y como dice Ruth, a veces incomoda. Muy bien. Pues bueno, vamos a ir como descubriendo esta parte. La verdad que es un tema que es, pues sí, controversial. Creo que en muchas iglesias no lo tratamos de abordar porque, pues, tememos, ¿no? De irnos a extremos o tener una mala enseñanza y todo eso, pero realmente es un don. O sea, creo que yo también coincido con ustedes que es un don que aún está vigente, em, porque pues el Espíritu Santo obra en la vida de cada uno de nosotros y él permanece, no cambia. Entonces, Él da los dones. Si bien es cierto, tal vez la aplicación o la manera en que se va dando va a ser diferente en hoy como lo vivimos, a como era en el Antiguo Testamento. O sea, tal vez pensamos en el don de profeta de acuerdo al Antiguo Testamento, donde ellos recibían palabra de Dios y era literal que ellos exponían la palabra de Dios y era tal cual, ¿no? Incluso se escribieron a través de esta inspiración divina, pues los libros de la Biblia, ¿no? Entonces estos profetas era palabra que no era puesta en duda porque era la palabra de Dios. O sea, nadie dudaba este es profeta que viene de Dios, entonces no hay que creerle, ¿no? Porque era como, no le estaban creyendo a Dios. O sea, no era como tanto la palabra del profeta, sino la palabra que venía de Dios. Y sí era como digamos, una declaración de algo futuro que iba a suceder. En el Nuevo Testamento tenemos un cambio al concepto de profeta. El profeta en el Nuevo Testamento es alguien igual que dice la verdad bíblica, la verdad, la palabra de Dios,
pero ahora pues nosotros al tener la Biblia, pues decimos, pues está cimentado en la palabra de Dios, ¿no? O sea, aquel que tiene el don de profecía, pues lo que va a compartir es mensaje de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que es viva, es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Así que quien tiene el don de profeta y está exponiendo la palabra de Dios, obviamente que va a incomodar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto están estudiando un pasaje de la Biblia y terminan bien confrontados, o sea, ni siquiera está alguien hablándote y diciéndote estás en pecado o estás haciendo esto mal, sí, porque es la palabra de Dios y al tener ese contacto directo con la palabra de Dios, eres confrontado, al menos mi experiencia ha sido así, que más mayores confrontaciones que he tenido es estando estudiando la palabra de Dios. Entonces, te imaginas que alguien te está hablando la palabra de Dios, pues muchas veces te va a confrontar y ahí tienes que está el pastor predicando, el predicador, el evangelista, y dicen, no, es que alguien fue y le contó lo que yo estaba viviendo porque está hablando de mí y otro hermano que está viviendo otra cosa bien diferente también siente lo mismo y no es que nadie le contó, sino que está hablando la palabra de Dios. Y volvemos, la palabra es viva y es eficaz, ¿no? Es pertinente. Entonces, a lo que estamos viviendo, nosotros nos va a quedar el saco o nos va a animar o nos va a confrontar o nos va a redarguir. Entonces, esa es la relevancia de la palabra de Dios. Entonces, podríamos deducir o podríamos decir que quien tiene el don de profeta es aquel que expone la palabra de Dios, ¿no? Expone ese mensaje de Dios y que es aplicado a la vida de alguien, ¿no? Entonces, quisiera que leyéramos este pasaje de 1 Corintios 14, del 1 al 5, que dice: que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Si nosotros ponemos atención en estas palabras que dice este pasaje, podríamos encontrar estas características del profeta, que es alguien que habla, que lo que habla fortalece a otros, anima y consuela. Es algo que fortalece a toda la iglesia. Hace en esta parte un contraste con el don de lenguas, pues habla que el don de lenguas, pues solamente lo entiendo el que lo está hablando y Dios. Entonces es un don que se lleva en lo privado, en la relación con Dios, no es un don que se lleva a la congregación, al menos que haya un intérprete de lenguas y en dado caso, pues para que los demás se entiendan, porque te imaginas que alguien empieza a hablar, nadie entiende, o sea, si yo no sé si tú has estado en un lugar que alguien empieza a hablar un idioma que nadie más entiende, pues no es edificante porque no sabes qué te está diciendo, no sabes si te está animando, si te está confrontando, no entiendes nada. Entonces es importante esa parte, que este don, el don de profeta, es un don que se ejerce ante la iglesia, por eso lo relacionamos o cuando se habla el don de profeta conforme al Nuevo Testamento, es algo que se expone la palabra de Dios delante de toda la iglesia y que va a tener estas características, ¿no? Que va a animar, que va a consolar, que va a fortalecer a otros. Y obviamente en esto pues también viene la confrontación, también viene la exhortación, porque como ya dije previamente, esto lo encontramos en la palabra del Señor. Ahora, algo que se me hace interesante y que encontramos dentro de este pasaje que empieza hablándonos del amor, que el amor sea su meta más alta. No tu meta más alta va a ser brillar, ¿no? Porque muchas veces
vemos a quien tiene estos dones como alguien superior. Lo más sublime o lo más supremo es el amor, porque es lo que hemos recibido de Dios y es lo que debemos de manifestar a nuestro prójimo y lo que nos mueve a ejercer estos dones. Entonces, esto es algo importante en el desarrollo de los dones. Si tú tienes el don de profeta, que es exponer la palabra de Dios, compartirla, y cuando tú terminas de predicar la palabra de Dios, porque podemos identificar que aquellos que tienen el don de predicar, tienen el don de profecía, que de pronto terminas la predicación y estás predicando, tú preparaste tu sermón, estuviste orando, estuviste estudiando, estuviste poniendo en manos de Dios esa predicación, y de pronto alguien te dice, hermano, Dios me habló, fue de bendición para mí, era justo lo que necesitaba escuchar. Esa es como esa profecía aplicada a esa persona que se cumple cuando Dios actúa en la vida particular. Cuando vemos nosotros a alguien en el púlpito predicando, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, porque ellos están exponiendo la palabra de Dios y están siendo instrumentos de Dios para hablar a nuestros corazones. Muchas veces estamos en el culto, estamos distraídos, ¿no? Ay, que mira esto, ay, que mira el otro, ay, que no me gustó ese ejemplo que dio. Y nos estamos perdiendo de escuchar la voz de Dios a través de este hermano o esta hermana que está al frente. Nos estamos perdiendo de esa palabra, ¿no? De ese mensaje que si yo estoy dispuesta va a llegar a un corazón que está buscando a Dios y va a confrontar, va a redarguir, va a animar, va a consolar, ¿no? Entonces, también nosotros debemos de estar dispuestos a escuchar esa voz de Dios. Otro versículo que lo encontramos en Romanos 12, que es el que estamos utilizando como base, es la primera parte, es 12:6a. Dice, por tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Fíjate que habla con toda la fe que Dios te haya concedido. O sea, vas a hablar el mensaje y creyendo ese mensaje, permitiendo que Dios sea quien hable y que Dios te use, ¿no? Por eso es importante orar por el pastor antes de que va a predicar o por el predicador, para que tiene. Y yo no sé, puedes identificar de pronto que estás en una predicación y hay personas que tú dices, no, esto fue una clase. Esto yo puse atención, tuve mi corazón dispuesto, pero lo que yo escuché fue una clase. Me enseñaron la raíz griega, me enseñaron esto, pero fue una enseñanza, ¿no? Eso fue una clase. Hay personas que tienen el don de enseñanza y hay una hermana en nuestra iglesia que cuando mi esposo le dice, hermana, ¿puede predicar? La hermana dice, es que yo no tengo ese don. Dice, yo tengo el don de enseñanza y te puedo hacer una clase grandota de 1 hora, ¿no? Pero no es una predicación, ¿no? La hermana siempre nos dice así, y es cierto, o sea, si tú escuchas a la hermana, es una clase, no es una predicación. Pero si cuando tú escuchas, y puedes diferenciar cuando estás escuchando ese mensaje que viene de alguien que tiene el don de profecía, el don de predicador, es un mensaje que es relevante a tu vida, a lo que estás viviendo, a lo que estás experimentando, y es eficaz, es pertinente. También va a diferenciar cuando es un buen orador, ¿no? Que te expone la palabra, pero no llega a ese punto, ¿no? Ese punto de decir, me redargulló, me confrontó. Entonces son esos aspectos que nosotros vamos a ir diferenciando cuando estamos escuchando, ese discernimiento pues que Dios nos va a ir dando, ¿no? Porque no, vamos y escuchamos a alguien y no, pues ya, eso tengo que hacer, yo lo tengo que discernir en la palabra de Dios. Entonces, algo muy, muy claro que podemos tener de cuando recibimos palabra de Dios es que es palabra de Dios y tiene que estar cimentado en
pasaje bíblico, ¿no? O sea, como decía mi esposo, ¿no? Puede llegar alguien y decirte, esfuérzate y sé valiente. Tal vez no te dice Josué 1:9, pero sí es un principio que encontramos en la Biblia, ¿no? Entonces, allí vamos a ir identificando. ¿Cómo voy a saber esto? Pues yo también estudiando la palabra de Dios para no dejarme llevar por falsos profetas, ¿no? ¿Por qué? Porque también los existen. ¿Algo hasta aquí que quieran comentar? ¿Que quieran sumar? Si no, vamos a ir a la última parte, que es el don de enseñanza. ¿Quién tiene el don? ¿Cómo lo descubriste? Si tú dices, yo tengo el don de enseñanza, ¿cómo lo descubriste? ¿Y a qué grupo específico, no? Porque hay diferentes áreas en las cuales nosotros podemos tener el don de enseñanza. Hay hermanos y hermanas que son buenísimos con niños, otros son buenísimos con adolescentes o jóvenes, otros son buenísimos con adultos o con mujeres o con hombres. Va a ir cambiando. Entonces, el don de enseñanza, pues ¿quién tiene el don? Pues aquel que es dado por Dios. Algo interesante de los dones y que a algunos les causa conflicto, pero pues la Biblia sí dice, es que son dados por el Espíritu Santo como a Él le place, ¿no? A veces decimos, es que Dios los da conforme a las necesidades de la iglesia. Pues la Biblia dice que son dados como al Espíritu Santo le place. Entonces, de pronto, pues igual en tu congregación hay muchos que tienen el don de enseñanza, pocos que tienen el don de servicio y menos que tienen el don de profeta, ¿no? Hablando de estos 3 dones que hemos visto el día de hoy, pues entonces desarrolla esa área, ¿no? Y tal vez a través de esa área van a llegar otros hermanos con otros dones, ¿no? Entonces, sí viene pues el Espíritu Santo los reparte conforme a su voluntad, conforme a Él le place. Entonces, ¿quién tiene el don? Pues quien lo ha recibido por el Espíritu Santo va a tener esta habilidad de enseñar la palabra de Dios y aplicarla y buscar una aplicación. Y tú piensas en clases, por ejemplo, esto es una clase, lo que estamos teniendo hoy es una clase, es muy diferente a una predicación, ¿no? Para que vayas como identificando cuando tú estás escuchando un mensaje que viene de alguien que tiene el don de profeta y alguien que pues, yo tengo el don de enseñanza, entonces no tengo el don de profeta y cuando voy a compartir, pues también estoy como la hermana, doy una clase grandota, ¿no? Entonces, sí pueden ir identificando como ciertos factores que van cambiando. A veces son sencillos o pueden decir son sutiles o no me alcanzo a dar cuenta, pero pueden ser un poquito más observadores. ¿Cómo los descubres? Pues generalmente descubrimos los dones al tener contacto con ellos, al estar a prueba y experimentar los dones, ¿no? Decir, pues yo creo que tengo el don de enseñanza. No, pues voy con los niños, voy con los adultos, voy con los adolescentes, experimento y veo, sí lo tengo o no. Yo no tengo este don. Y pues también el grupo específico, también qué es lo que en especial, pues Dios me ha llamado a enseñar. Hay quienes Dios los ha llamado a enseñar más aspectos doctrinales, hay quienes Dios los ha llamado a enseñar más aspectos del día a día, más en el aspecto del discipulado. O sea, hay diferentes áreas en las cuales nosotros podemos impartir el don de enseñanza y va enfocado al llamado particular que cada uno de nosotros tenemos. Continuando con el pasaje de Romanos 12:7, dice, si eres maestro, enseña bien. Y fíjense que sabemos que hay diversidad de dones, pero este es un don que exige demasiado y que haya amonestación si tú no lo haces de una manera eficaz. En Primera de Pedro encontramos como quien tiene el don de pastor, ¿no? Pues es un galardón que reciben por tener una corona por tener el don de pastor. Pero en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2 es toda una amonestación
para quienes no enseñan de una manera pertinente. Entonces, esto es una alerta, pues si tú dices, yo tengo, por ejemplo, yo les comparto, yo tengo el don de enseñanza, me lleva a constantemente estarme examinando, pensando qué estoy enseñando, de qué manera, orando, buscando y centrado en Dios. ¿Por qué? Porque ahí es un don que tiene una amonestación fuerte y que designan varios pasajes de la Biblia que hablan al respecto. También habla y condena de los falsos profetas, pero también encontramos muchos y la gran mayoría de versículos de amonestación respecto de los dones, lo encontramos con los falsos maestros. Antes de continuar con la parte de las amonestaciones, les quería compartir esta definición de William Barclay, que dice, explicar la palabra de Dios, bueno, que el don de enseñanza es explicar la palabra de Dios. Es muy posible que uno de los fallos de las iglesias en el tiempo presente esté precisamente allí, la exhortación y la invitación sin una enseñanza sólida son insuficientes y a veces hasta inútiles. Si yo no estoy enseñando, si yo no estoy instruyendo a mi congregación, pues tampoco me debo de quejar de ella, ¿no? Porque pues lo hacen como piensan o han creído que así es, ¿no? Entonces, muchas veces no enseñamos, ahorita que hablábamos del don de profecía, pues algunos, pues o sea, honestamente yo les puedo decir que es algo que a mí en mi iglesia no me enseñaron, yo lo aprendí hasta que entré al seminario, pero lo que a mí me habían enseñado, pues era algo que ya no estaba vigente. Fue lo único que yo llegué a escuchar en alguna ocasión en iglesia y hasta allí, ¿no? Entonces, que era algo que se había limitado solamente para el tiempo de los apóstoles. Entonces, ya después descubrí muchas otras cosas, descubrí que hay muchas posturas y ya Dios me fue guiando a través de maestros a comprender ese concepto, pero sí como iglesias podemos caer en ese fallo, en esa equivocación de no instruir, de no enseñar. Y también podemos caer en el fallo de solo enseñar y no servir. Por eso quise incluir en este grupo de dones el servicio, porque ¿de qué nos sirve solamente enseñar si no vamos a poner en práctica? Y por eso les quise decir del don de servicio y el servicial, porque aunque digas, yo no tengo el don de servicio y hay hermanos que a nosotros en la congregación nos han dicho, yo no tengo el don de servicio, hermano. Ah, pero sí tienen, por ejemplo, este hermano que nos dijo eso, sí tiene el don de enseñanza, ¿no? Pero eso no impide que sirvamos. O sea, porque el servicio se aplica en todas las áreas. Yo sirvo a Dios enseñando con esa actitud servicial que es mostrar el carácter de Cristo con humildad, con sencillez de corazón, con integridad. Y ahorita vamos a ver un poquito más, me voy a apurar porque si no vamos a terminar muy tarde. Las amonestaciones que les decía es tan fuerte, muy fuerte. Lean segunda de Pedro, capítulo 2, para que vean estas amonestaciones a los maestros, a los falsos maestros, y habla, ¿no? Así como alguien que conoce la verdad lleva a otro al error. Es algo que Dios condena muchísimo. Es algo que, que es sancionado por Dios. O sea, si tú has sido víctima de un falso maestro, Dios se va a encargar. Y si tú eres maestro, nosotros que tenemos el don de maestro, yo me incluyo, debemos de mantenernos firmes y fieles de enseñar la verdad de Dios y que Dios nos guíe, ¿no? Y que si decimos algo erróneo, porque pues tampoco tenemos todo el conocimiento, pues que Él nos perdone y nos lleve a rectificar, ¿no? Nos lleve a tener un buen, o sea, lo más íntegro que sea, ¿no? Entonces, sí hay unas amonestaciones, es interesante que no hay amonestaciones para que el que no es misericordioso o para el que no es buen líder, ¿no? Pero sí para el que no es buen maestro, para el falso maestro. Y es interesante porque en este pasaje nos habla de aquel que conoce la verdad, pero conociendo la verdad lleva a otros al error, lleva a otros al mal camino, lleva a otros a alejarse de Dios. Conociendo la verdad, aprovecha y abusa del conocimiento de la verdad para guiar
a otros lejos de Dios. ¿Cómo saber si tengo el don? Pues como ya les decía, teniendo contacto, puede ser que apoyes en diferentes clases para que experimentes en qué grupo o qué en específico Dios te está llamando o te gusta a ti enseñar, experimentando en diferentes grupos, ¿no? Creo que las iglesias siempre tienen posibilidades, ¿no? De pronto si hay escuelita bíblica de verano, si hay una actividad misionera y ocupan quien enseñe. Siempre creo que hay muchas áreas de oportunidades para poner en práctica nuestros dones y experimentar, ver qué tal, si es algo que se nos hace natural o es algo que nos cuesta más trabajo o es algo que pues, nos gusta y a mí me gusta llamarlo mi lugar feliz. ¿Cuál es nuestro lugar feliz? Que tú dices, yo puedo hacer esto y me caso y sigo teniendo ganas de hacerlo. Muy probablemente ahí es donde Dios te quiere usar. ¿Cuál es ese lugar feliz donde te deleitas, donde te gozas? Por último, ¿cómo usar los dones? Les puse, cuando hablé del don de profecía, Primera de Corintios, y lean Primera de Corintios 12, 13 y 14, que nos habla de dones. Todos conocemos Primera de Corintios 13, y es interesante que viene como lo del medio del sándwich entre el 12 y el 14 que habla de los dones, porque es una premisa muy importante, el amor. El amor es algo muy esencial a momento de ejecutar los dones. Cualquier don que tú tengas, si no lo estás ejecutando con amor, porque entonces no está siendo de edificación, no está cumpliendo su propósito el don. Así que tenemos 1 Corintios 13, también tenemos Romanos 12, del 9 al 12, que igual es el pasaje que tomamos base para estos dones que usamos. También nos habla mucho del amor. ¿Cómo usar los dones con integridad? Aquí se me pasó, pero está en 1 Corintios 14, cuando viene después de los dones de profecía y hablar en lenguas, habla que pues seas íntegro, entonces que seas como, no te lleves como se comportan los del mundo, sino que te comportes como un hijo de Dios, nos habla de integridad. También Romanos 12:2 empieza hablando sobre esa integridad que tenemos que tener al usar los dones. ¿Cómo debemos de usar nuestros dones? Debemos de usarlos para Dios. Si tú estás usando tus dones para quedar bien, porque te están exigiendo eso en tu iglesia, porque te sientes obligado, eso no está agradando a Dios, porque los dones se usan para Dios, para darle la gloria a Dios. Aquí tenemos otros versículos que nos hablan de esto, que todo lo que hagamos, que sea para el Señor, todo lo que venga en nuestra mano a hacer, lo hagamos para el Señor. Así que si en un momento tú ya no lo estás haciendo con ese sentir, ya está siendo una carga para ti, ya está siendo un desgaste para ti servir a Dios, para y ve con un consejero, con un mentor, ve con tu pastor para que te ayude en qué es lo que está pasando, porque el servir a Dios está siendo una carga. Y por último, los dones son para edificación. Y les quise poner estos dos pasajes de 1 Corintios y Romanos porque son estos pasajes que están en el contexto de los pasajes que vimos el día de hoy. Y en ese tenor de ideas están situados esos dones. Para tú poder ejecutar estos dones tienes que estar revestido de amor, de integridad, enfocado en el Señor y en amor al prójimo, ¿no? Para edificación al prójimo. Así que sería todo por hoy de mi parte.